Ya, entonces, buenos días a todos. El día de hoy vamos a tener una presentación bien especial que probablemente es poco probable que tengan en otro lado, que son de un tema que es un tipo de psicosis que en realidad eh, involucra otra nomenclatura, otro sistema de clasificación, pero que creemos que es importante considerar, sobre todo porque son presentaciones que obviamente se ven cada cierto tiempo. ¿Ya? Entonces, adelante, Pepe. Bueno, gracias Renato. Eh, bueno, yo soy José Ignacio Mata, no sé, todos los de primero ya me conocen. Eh, Hoy día me tocó a mí presentar el tema de psicosis cicloide y buffet delirante. Vamos, vamos a ahondar más en los términos. Como decía Renato, esta es una clasificación totalmente distinta en el sentido de que nosotros básicamente, o sea, lo que más conocemos, ¿cierto? Son las clasificaciones de la CIE-10, de la DCM, pero esto es un nivel de detalle mucho mayor, eh, que es importante como poder entenderlo. Quizá no saber el detalle exacto de todas las presentaciones, pero sí entender el concepto. Entonces, lo primero, respecto a los contenidos de esta presentación, primero voy a presentar un caso clínico que es uno de los casos clínicos más o menos que estaban en el texto. Después voy a dar una definición de la psicosis cicloide. Vamos a ver otras definiciones también de lo que vendrían siendo hoy en día la psicosis de buen pronóstico. Eh, Vamos a hablar un poco del escenario histórico, cómo se formó este concepto y los principales autores. Y vamos a entrar más en detalle aquí en la psicosis cicloide de Leonhardt. Eh, y por último voy a hablar del concepto, el origen y el significado del concepto de buffet delirante. Entonces, este es el caso clínico primero. Es un hombre de 40 años, soltero, trabajador, sano, tiene una historia familiar de alcoholismo, trastorno de ansiedad y trastorno bipolar. Este paciente tiene antecedentes de una hospitalización a los 30 años por un episodio psicótico con ideas paranoides, gatillado luego una privación de sueño y también un quiebre amoroso, que mejoró luego de tratamiento por 2 semanas con olanzapina en la hospitalización. Eh, Respecto al cuadro actual, el paciente repentinamente comienza con ideas de que su familia está en grave peligro, que los persigue la mafia y se infiltró en su casa y en el lugar de trabajo. Los síntomas habrían sido precedidos por una semana de ánimo depresivo y culpa por un reciente también que era amoroso y ansiedad en el trabajo. Insomnio inicial, pero el paciente hasta ese minuto no presentaba discapacidad funcional. Posteriormente a esto se agregaron interpretaciones delirantes también. Por ejemplo, cree que saludos de terceras personas en la vía pública son presagios negativos o advertencias que le mandaría la mafia. Y luego informa que la única manera de salvar a su familia sería sacrificándose él. Entonces, realiza en este contexto un intento de suicidio importante y es hospitalizado de manera involuntaria. Se hace un estudio completo de organicidad, el cual resulta negativo, y el paciente de la hospitalización mejora rápidamente con antipsicóticos pero a pesar de esto, o sea, los síntomas mejoran rápidamente, pero durante varias semanas él sigue sospechando que los demás trabajadores del hospital son infiltrados y otros pacientes serían impostores. El cuadro remitió totalmente después de 6 semanas, el paciente fue dado de alta. Eh, Información importante entregada por la familia es que este paciente entre los episodios psicóticos habría funcionado muy bien, con relaciones familiares intactas y muchas amistades bien duraderas. No habría tenido otros síntomas paranoides residuales conocidos. Y aparte de los breves episodios de esta enfermedad psiquiátrica, en general el paciente era estable, era bien querido por los amigos y por los familiares, era exitoso. Y a pesar de la ansiedad ocasional o sea, a pesar de todo esto de ansiedades frecuentes que podrían tener en el tema de decisiones profesionales o relaciones amorosas. Entonces, ese es el caso clínico. Si nosotros vemos bien este caso clínico y tratamos de encasillarlo según las clasificaciones actuales, y aquí puse ejemplo el DSM-5, eh, iríamos rápidamente descartando varias hipótesis diagnósticas, por ejemplo, que el cuadro tenía resolución de los síntomas entre episodios y ausencia de un curso de deterioro. Esto descartaría la esquizofrenia y el trastorno esquizoafectivo.
Por otro lado, la presencia de eventuales fenómenos de pasividad o de primer orden y alteraciones sensoperceptivas que tenía el paciente descarta el trastorno delirante. Por otro lado, la falla de características afectivas proeminentes del cuadro descarta de plano un trastorno afectivo primario. Y por otro lado, que tenga una duración variable entre 1 a 6 meses, en este caso el paciente duró 6 semanas, lo haría inconsistente con un trastorno psicótico breve. Entonces aquí nos encontramos en una dificultad, ¿ya? Y la dificultad es que las clasificaciones que nosotros usamos, hay un gran espectro de psicosis endógenas que no podemos encasillarla y quedarían metidas ya sea en no especificado, por ejemplo, ¿ya? Entonces, a partir de esto, voy a partir con una definición de la psicosis cicloide. Ya una definición bien general, después vamos a entrar más en detalle. Serían psicosis agudas en personas que normalmente funcionan bien y que se recuperan después de un tratamiento breve. A veces no requieren hospitalización ni siquiera, cuando no tienen mucha desfuncionalización. Y no hay evidencia de un deterioro que sea sostenido en el tiempo. Son episodios transitorios, son episódicos, pueden ser recurrentes, y esto es súper importante, la fenomenología es totalmente polimorfa. Vamos a ver que después otros autores como Kleist proponen que desde el punto de vista agudo de la enfermedad, o sea, en el corte transversal, estos cuadros tienen síntomas psicóticos como en la esquizofrenia, incluso mucho más polimorfos, y en el cuadro longitudinal, o sea, en el curso de la enfermedad, es episódico, ¿ya? Como en la enfermedad maníaco-depresiva. Entonces tienen estas dos características. Entonces, ¿dónde se encuadra el concepto de psicosis cicloide? La psicosis cicloide se encuadra en el concepto de la psicosis de buen pronóstico. A lo largo de la historia han habido muchas definiciones de lo que sería una psicosis de buen pronóstico. Son enfermedades psicóticas agudas de duración limitada con recuperación entre episodios, ¿ya? A diferencia de la psicosis que llevan al deterioro, a la degeneración. Aquí puse las más descritas en la literatura, probablemente, no sé si quizás me falta alguna, ¿ya? Tenemos el Buffet delirant, que lo describió Mañán, ¿ya? A finales del siglo XIX, y es súper importante decir que esta clasificación de Buffet delirant, de un tipo de psicosis de buen pronóstico, se sigue usando hasta el día de hoy en la clasificación francesa de las enfermedades psiquiátricas, ¿ya? También están las psicosis reactivas de Wimmer, están las psicosis esquizoafectivas de Casanin. Es importante decir acá, no hay que confundir con los trastornos esquizoafectivos que como conocemos hoy en día, ¿ya? También están las psicosis esquizofreniformes de Langfeld, tampoco confundir con el trastorno esquizofreniforme conocido hoy en día en el DSM, por ejemplo. Las psicosis atípicas de Mitsuda, que también estas fueron descritas por Mitsuda en Japón, y también se siguen ocupando allá todavía. Y la psicosis cicloide de Kleist y Leonhardt, que vamos a ver hoy en detalle, por su importancia histórica también y el nivel de detalle de las descripciones, sobre todo que hizo Leonhardt después. Entonces, ¿por qué surge este problema de que haya tantas definiciones distintas, variando del lugar, de la geografía, ¿ya? Del momento histórico? Este es el principal problema, ¿ya? Nosotros sabemos que Kraepelin plantea este problema de la psicosis endógena y dicotomizó esto en el fondo. Kraepelin dividió todas las psicosis endógenas en lo que era la demencia precoz y la locura maníaco-depresiva. Básicamente lo que Kraepelin decía era que la diferencia entre una y otra era el curso longitudinal de la enfermedad. Por un lado, las locuras maníaco-depresivas que tenían un buen pronóstico, y por otro lado, la demencia precoz que tenían un mal pronóstico. Es importante decir que los estudios de Kraepelin, y se vio después, sobre todo en los que fueron sus discípulos también, que muchos de los estudios de Kraepelin, en todo el N de sus pacientes que tenía, había muchos que no eran ninguna de estas dos,
¿ya? Y muchos de los pacientes que Kraepelin clasificó como demencia precoz eran otros cuadros de lo que hoy día llamaríamos psicosis atípica o llamaríamos psicosis, bueno, cicloide, ¿ya? O del espectro, que estaban entre medio. Entonces, como surge este problema de no poder clasificar, habían muchos cuadros que efectivamente no podíamos clasificar como demencia precoz, locura maníaco-depresiva, es que primero empezaron a surgir Kleist, por ejemplo, que fue el primero, fue el primero que indujo el concepto de psicosis cicloide a principios del siglo XX. ¿Ya? Lo que hizo es que evitó este concepto anterior, pre-kraepeliniano, de la psicosis unitaria. Nosotros sabemos que venía de Grisinger, y Kleist consideró otras psicosis endógenas, no la típica división de Kraepelin, que eran nosológicamente independientes, según él, y así él comenzó a desafiar las clasificaciones que habían hasta ese momento. La tarea principal de Kleist fue diferenciar las psicosis típicas que se conocían hasta ese minuto. Por ejemplo, estaba la locura circular, que vendría siendo la enfermedad afectiva. Como vemos acá en la imagen, también se describía la paranoia, la epilepsia, ¿ya? También la esquizofrenia, o los cuadros típicos que se conocían hasta ese minuto. Y incluyó un nuevo grupo de psicosis atípicas o marginales. Y les puso marginales porque efectivamente, como dice el nombre, quedaban al margen. Ya no podían ser clasificadas en las definiciones típicas que habían hasta ese minuto. Y reconoció que estas psicosis atípicas podían considerarse cuadros intermedios o híbridos de características entre maníaco-depresivas y características esquizofrénicas. Como les comenté, tenían características esquizofrénicas que eran síntomas bastante esquizomorfos, bien polimorfos, pero tenían esta evaluación fásica de las enfermedades maníaco-depresivas. ¿Ya? Por ejemplo, y nos vamos a centrar en la parte de más arriba de la imagen que puse acá, primero estaba la locura circular, que era la enfermedad afectiva o la enfermedad maníaco-depresiva, ¿ya? Y él sacó de esto otras psicosis atípicas que están, las psicosis cicloides, que él llamó, y dentro de estas las psicosis confusionales y la psicosis de la motilidad. ¿Ya? Kleist planteaba que podían estar afectados, en el caso de la locura circular, era el afecto. ¿Ya? En el caso de las psicosis confusionales, lo que se afectaba era el pensamiento, y en la psicosis de la motilidad, la psicomotricidad. Entonces, él podía clasificar, según alteración en estos dominios, el tipo de psicosis que presentaba el paciente. Luego vino Leonhardt, que lo que hizo fue, tomó lo que hizo Kleist y lo estudió a fondo y lo describió de manera muy, muy detallada. O sea, Leonhardt se interesó por la psicosis endógena atípica, ya, de estas que les comentaba de Kleist, y basado en muchas descripciones de casos, cientos de casos, propuso tres tipos principales de esta psicosis. Principalmente él planteaba la psicosis de angustia-felicidad, ¿ya? Que el principal trastorno estaba centrado en el afecto, la psicosis confusional excitado-inhibida, el trastorno era el pensamiento, y la psicosis de motilidad hipercinético-acinética, que la alteración, como dice el nombre, está en la psicomotricidad. Él consideraba que las psicosis cicloides eran distintas y conceptualmente situadas entre los trastornos del ánimo episódico y la esquizofrenia crónica, al igual que Kleist. ¿Ya? Por otro lado, él también reconoció otras formas de esquizofrenia también, ¿ya? Por el otro lado, de esquizofrenia no sistemáticas, ¿ya? Él diferenciaba las no sistemáticas, que eran las que tenían síntomas inestables, ¿ya? Que tenían un componente afectivo importante también, pero que el curso era variable. Y las sistémicas, que tenían un curso crónico, progresivo, con síntomas distintos y estables, que son como como conocemos hoy día la esquizofrenia. Él decía que las formas sistemáticas reflejaban una disfunción cerebral
específica, en un área cerebral específica, y por eso él le colocó el nombre de sistemática. Y las formas no sistemáticas o asistemáticas involucraban múltiples regiones cerebrales, por eso también la presentación polimorfa. Entonces le daba un correlato anatómico a la diferenciación entre asistemáticas y sistemáticas. Las esquizofrenias asistemáticas, según él, incluirían varios... las asistemáticas incluirían, según él, la parafrenia afectiva, la catatonía periódica y la catafasia. ¿Ya? Todos estos cuadros inicialmente podrían seguir un curso que era más o menos episódico, pero tendían finalmente hacia un resultado a largo plazo que era desfavorable con difusión sostenida. O sea, quedaban en el intermedio, si pudiéramos decirlo, pero más tiradas hacia la demencia precoz. ¿Ya? Y por otro lado definió la esquizofrenia sistemática, que incluían la catatonía propiamente tal, la efrenia y la parafrenia, distintos tipos de esquizofrenia. Estas se caracterizaban entonces por un inicio que era insidioso, tenía una presentación relativamente clara y consistente, y el curso no era episódico, ¿ya? Como nosotros conocemos hoy día, sino que era un curso progresivo. ¿Ya? O sea, era una enfermedad procesual, quizá era un proceso. Entonces, para cada uno ahora volviendo a las psicosis cicloides que él planteó, para cada uno de estos tres subtipos de psicosis cicloide, Leonhardt propuso que éstas alternaban entre una fase que era inhibida o restringida y una fase excitada y expansiva, con cambio en el afecto, el pensamiento y la excitación conductual. Entonces, como son tres grupos que él describía de las psicosis cicloides que podían estar en dos polos, al final podíamos tener 6 cuadros clínicos o 6 presentaciones. Entonces, bueno, esto es lo mismo que le acabo de escribir, pero puesto de manera más ordenada, ¿no? Por un lado, la psicosis fásica, que aquí tenemos la psicosis maníaco-depresiva, la manía pura, la melancolía pura. En el otro extremo, la esquizofrenia, ¿ya? Que eran, aquí tenemos la catatonía, la efrenia, ya las parafrenias. Y acá entre medio tenemos todo el espectro de las enfermedades que no podían ser clasificadas. La psicosis cicloide estarían acá. ¿Ya? Tenemos la psicosis de angustia-felicidad, la psicosis confusional excitada inhibida, la psicosis de la motilidad hiperkinética akinética, y acá el grupo de la esquizofrenia asistemática. ¿Ya? Y este es el cuadro, yo creo, que resume la obra de Leonhardt, porque, como les comenté, en verde subrayado están los tres tipos de psicosis cicloides que describió Leonhardt, y como les comenté, las tres podían darse en una fase primaria. Si nos vamos a la de angustia-felicidad, que es la primera columna acá, tiene una fase que es de ansiedad o angustia, y la fase opuesta que sería la fase de felicidad o de éxtasis. ¿Ya? Como la presentación general, estos pacientes tenían una ansiedad y un éxtasis que era rápidamente alternante, ya con alteraciones de la conducta y el afecto que eran discordantes. ¿Ya? Podríamos entrar mucho más en detalle acá, pero como podemos ver, Leonhardt describió de manera muy detallada todas las características, ya sea desde la presentación, desde el afecto, en cada fase, la percepción de realidad, el discurso, el contenido, ¿no? del discurso y el pensamiento, las expresiones faciales. ¿Ya? Lo mismo, por otro lado, en la psicosis confusional, uno de los palos sería el polo excitatorio, una fase excitada, y por otro lado una fase inhibida. ¿Ya? Como les comenté, la psicosis confusional tenía que ver con alteraciones del pensamiento. ¿Ya? Entonces, la característica general es que estos pacientes tenían una confusión y con una fase perpleja, ¿ya? Con trastorno de la inhibición del pensamiento que variaba con la habilidad y motilidad repetitiva. ¿Ya? Y por otro lado, la psicosis de motilidad
que tenía fases marcadas de alteración entre movimiento y actividad, que variaba con confusión, incoherencia, delirios y alucinaciones, y podía variar entre la ansiedad y el éxtasis o la grandiosidad, ¿sí? Pero básicamente uno podría entrar aquí mucho más en detalle, y la descripción es muy rica en general lo que hizo Leonhardt, porque si lo pensamos, esto está años luz de lo que hoy día plantean las clasificaciones actuales del DSM, ¿ya? Hoy en día nosotros podríamos decir, ¿ya?, que la psicosis cicloide quedarían en las clasificaciones actuales como metidas en lo que es el trastorno psicótico breve, el trastorno esquizofreniforme, ¿ya? No de manera tan exacta, pero ahí es donde podríamos colocarla, ¿ya?, si tuviéramos que ponerla en alguna parte. Entonces, como les comenté, y esto es como una especie de resumen de lo que hemos hablado de la clasificación de Leonhardt, es que él plantea un espectro según la presentación, el curso y el pronóstico, ¿ya? En el lado izquierdo tenemos las enfermedades que se dan en fase, y en el extremo derecho tenemos las enfermedades que son un proceso. Por un lado, enfermedades que se dan en fases que tienden a la recuperación o psicosis de buen pronóstico, y en el otro extremo tenemos enfermedades que llevan inevitablemente al deterioro, ¿no? Y aquí tenemos los distintos grupos que planteó él. Por un lado, las psicosis fásicas, propiamente tales, unipolares, bipolares. Aquí tenemos la psicosis maníaco-depresiva, la manía pura, la melancolía pura. En este otro extremo, la esquizofrenia sistemática, que vendría siendo la catatonía, eufrenia y parafrenia. Y acá, en un azul más claro, tendríamos todos los cuadros intermedios que no son clasificables, o que no eran clasificables hasta ese minuto, y que vendría siendo, por un lado, más tirado hacia el lado de la psicosis fásica, la psicosis atípica o psicosis cicloide, como escribió él, la psicosis de angustia-felicidad, la psicosis confusional, excitada inhibida, y la psicosis de la motilidad. Y por otro lado, las esquizofrenias sistemáticas, que estarían biológicamente más emparentadas con la esquizofrenia, pero que tendría una alteración anatómica de varias áreas cerebrales, como les mencioné, y aquí tenemos la parafrenia afectiva, la catafasia y la catatonía periódica. Algunas consideraciones respecto al modelo de Leonhardt, es que era bastante frecuente las superposiciones entre distintos subtipos. Hay algunos autores que decían que no hay era difícil o no había cuadros puros, era una de las críticas que le hacían. Por otro lado, no habría diferencias desde el punto de vista genético entre una y otra, ¿ya? En la práctica y en la evidencia es poco demostrable. Algo negativo es que se debe constatar la forma precisa para poder hacer el diagnóstico. Tampoco hay que suponer que la psicosis cicloide, o sea, tampoco hay que suponer necesariamente psicosis cicloide solo por un curso favorable de la enfermedad. Como vimos, también está la esquizofrenia asistemática. Y otro punto negativo sería que, dada la complejidad, es poco probable que la clasificación de 3 subtipos sea ampliamente favorecida para la aplicación clínica. Y si lo pensamos, sobre todo en un setting como el nuestro, en los tiempos de hoy en día, en que, no sé, por ejemplo, uno tiene que ver pacientes mucho más rápido, mayor número de pacientes en menor tiempo. Se hace bastante complejo. Como les mencioné, como era frecuente la superposición entre distintos tipos de estas psicosis, Perris, después de Leonhardt, lo que hizo fue operacionalizar esto, ¿ya? Como él planteó y desarrolló criterios diagnósticos para la psicosis cicloide y la simplificó básicamente tomó todo el trabajo de Leonhardt y de la psicosis cicloide y lo simplificó en criterios diagnósticos. Y lo hizo recopilando síntomas de estos grupos de pacientes. Entonces planteaba que el criterio número 1 era una psicosis aguda de causa desconocida que generalmente partía entre los 15 y los 50 años, era el criterio 1. El criterio 2 sería que era de aparición súbita. La psicosis aparecía de forma súbita, de horas a días, y que tenía que tener
por lo menos 4 de los siguientes, que era confusión, que podía ir desde la perplejidad hasta propiamente una desorientación, delirios incongruentes con el ánimo, síntomas paranoides, ya alucinaciones de cualquier tipo, como vimos, estos son cuadros polimorfos, sentimientos profundos de alegría, éxtasis, y podían llegar incluso a creer que eran como un propio delirio como religioso. Ansiedad, ya, alteraciones de la motilidad, etc. Y el criterio 4, que era el último, es que era el cambio, que era importante entre los distintos síntomas polimorfos, con fases distintas, como vimos, opuestas. ¿Ya? Como vimos, las psicosis cicloides iban desde un polo al otro, dependiendo si era la alteración del pensamiento, del afecto o de la psicomotricidad. Y esto es un resumen histórico nomás de cómo ha evolucionado el concepto. ¿Ya? Vemos que desde los postulados, como incluso antes de Kleist estaba Wernicke, pero los que ya hablamos de Kleist, después los que dijimos de Leonhardt y Perris, y después otros autores modernos, todo decantó a las clasificaciones actuales del CIE-10 y el DCM, ¿ya? Podríamos clasificarlo hoy en día en el DCM como el trastorno psicótico breve, o podrían incluso algunas caer en el trastorno esquizofreniforme, y en el CIE-10 en el trastorno psicótico agudo y transitorio, ¿ya? Que sería la clasificación del CIE-10. Recordar que en el CIE-10 pone el criterio de hasta 3 meses y en el DCM hasta 1 mes para hablar de psicosis, las psicosis que son breves, ¿ya? Y ahora vamos a pasar al concepto de bufé delirante, ¿ya? Que por su importancia histórica también es importante hablarlo en este seminario. Estos son cuadros que han constituido una referencia fundamental en la historia, principalmente de la psiquiatría en Francia. Aparecieron de manera, son psicosis de aparición súbita, de delirios transitorios también, polimorfos en sus contenidos y manifestaciones, de temas múltiples, variables, faltos de sistematización, y que se acompañan de alucinaciones, ilusiones y otros fenómenos psicopatológicos. Como vemos, la definición es casi la misma que de la psicosis cicloide, solo que en el fondo eran los pacientes descritos en Francia en la época pre-krapeliniana, como vamos a ver. Este concepto lo creó Valentin Magnan, que fue uno de los principales alenistas, se llamaban en ese tiempo, de la época pre-krapeliniana, como les mencioné, y él se basó en 2 fundamentos para llegar al concepto de bufé delirante. Por un lado, la teoría de la degeneración, y por otro lado, la diferencia con el delirio crónico de evolución sistemática, ¿ya? Que son estos conceptos. Primero, la teoría de la degeneración es una enfermedad mental, o sea, planteaba que las enfermedades mentales en ese tiempo serían la consecuencia de la degeneración psíquica causada por la herencia enfermiza de los antecesores. ¿Qué es esto? Bueno, tenía 3 principios. Por un lado, que las enfermedades mentales se originaban en una disposición común, por lo que se llamaba diátesis hereditaria, o sea, esta herencia enfermiza se iba heredando de generación en generación. Esta disposición también, disposición enfermiza, se podía reconocer en anomalías, por un lado que podían ser somáticas y en otras que podían ser psicológicas también, o estados mentales. Y las enfermedades relacionales, o sea, las enfermedades relacionadas se deterioran progresivamente de generación en generación, y esto quiere decir, esto excluye que sea progresivo en un individuo propiamente tal. No es que la enfermedad lleve al deterioro en el individuo, sino que van empeorando entre generaciones. O sea, el hijo o el nieto que lo presenta después es una versión más grave de la enfermedad. Entonces, en el estudio para comprender los estados mentales de lo que él llamó como los degenerados, o que vendría siendo hoy en día como los enfermos mentales en ese tiempo, Magnan realizó una clasificación de la psicosis, ¿ya? Y él escribió una monografía a finales del siglo XIX que se llamaba Los degenerados.
Él dividió, por un lado, estaban las psicosis simples o elementales, que básicamente eran estados afectivos de los delirios crónicos, las locuras intermitentes, los estados degenerativos, y aquí podrían entrar las discapacidades intelectuales que conocemos hoy en día, entre otros trastornos. Las manías razonantes o delirio de persecución, ¿ya? Que eran cuadros que tenían principalmente, que no tenían alteración del curso formal del pensamiento, por algo el nombre de manía razonante. Y los estados delirantes. Y aquí él clasificó los cuadros psicóticos breves o buen pronóstico, ¿ya? Inicialmente que se le llamó delirio d'emblée, ¿ya? O locura súbita, ¿ya? Esta es la clasificación total de los síntomas mentales de Mañán, ¿ya? Entonces, estos últimos, los estados delirantes, eran estados que eran polimorfos, la mayoría de las veces con evolución aguda, que eran curables. Tenían ideas religiosas, pueden ser eróticas, grandeza, hipocondríacas, melancólicas, de persecución, o sea, muy polimorfos también. Y el trabajo de Mañán después, dos discípulos de él, que son Legrain y Saury, fueron los que tomaron el delirio súbito que escribía Mañán y lo definieron de manera más precisa, ¿ya? Y podría resumirse que eran episodios de inicio brusco, sin causa apreciable. Las ideas se agolpaban, eran confusas, múltiples, se suceden o se combinan sin la menor regla, y en otros casos, por el contrario, se afianzan en el mismo punto, persisten, y el enfermo puede pasar de transición de la agitación más violenta a la depresión más profunda. O sea, es bastante parecido a lo que se escribió después con la psicosis cicloide. Y ellos ocuparon el término buffet, ¿ya? Que vendría siendo en español soplo, lo puse ahí en el traductor, o sea, un soplo delirante, ¿ya? Y se refería para la aparición súbita de delirios que eran pluritemáticos, y de ahí el término que finalmente derivó en buffet delirante. Entonces, en resumen, clínicamente la buffet delirante se caracteriza por la aparición aguda súbita de delirios múltiples, desorganizados y polimorfos, tanto que en la variedad de los contenidos, que podían ser desde persecución, místico, exaltación, etc. En cuanto a la diversidad de los mecanismos, que podían ser alucinatorios, interpretativos, una interpretación delirante, por ejemplo, pasionales, imaginativos, acompañadas de alucinaciones también múltiples de distintas modalidades sensorial, y de rápida evolución que también finaliza de forma brusca con una revisión completa, ¿ya? Y pueden aparecer recibidas en el curso del tiempo. Finalmente, ¿por qué se dejó usar el concepto de buffet delirante? Principalmente contribuyeron aquí tres factores. Por un lado, hubo propuestas de otros cuadros agudos, como vimos, de otros términos, como la paranoia aguda, la confusión mental primitiva, la psicosis alucinatoria aguda también, que al final acabaron sepultando como el término o la buffet delirante. Por otro lado, hubo muchas críticas a la obra de Mañán, que fueron realizadas por psiquiatras franceses contemporáneos a él, y finalmente también la influencia y el prestigio de la psiquiatría alemana, en el fondo, que empezó a crecer de manera muy rápida, sobre la nosología francesa, ¿ya? Principalmente a partir de las propuestas de Kraepelin, como vimos, de cómo clasificar las psicosis endógenas en estos dos grupos, ¿ya? Metiendo todo lo que sería la psicosis atípica o la psicosis esquizoafectiva, hablando como en este espectro, las metió en la demencia precoz. Finalmente, bueno, también hubo un intento por operacionalizar esto durante la segunda mitad del siglo XX. Esto es relativamente reciente, en el fondo. Se siguió debatiendo el lugar que ocupaba la buffet delirante en la nosología psiquiátrica, sobre todo en Francia, y se llegaron a incluir en el sistema de clasificación nacional francés, ya en 1969. Y se crearon los siguientes criterios operacionales de Poul y Pichot, ¿ya? Que, bueno, acá están en la imagen, básicamente eran el criterio A de delirantes caracterizadas por este comienzo brusco, menos de 48 horas, polimorfo, ¿ya? El criterio B, que tenía que tener una perturbación psíquica sin desorientación temporal-espacial, caracterizada por al menos tres de los siguientes criterios.
El criterio C, que tenía que haber desaparición de las manifestaciones clínicas de A y B y retorno completo al estado previo en menos de 2 meses. Ese era el punto de corte que ocupan ellos. Y en cuanto a los antecedentes, tiene que haber ausencia de cualquier trastorno psicótico, ya sea afectivo o no, que no sean otros bufetes delirante eventuales. Y no, bueno, no podía estar debido a otro, no podía ser de causa orgánica. Y por lo que tengo entendido, se mantiene hasta el día de hoy esto. Muchas gracias. Excelente, Pepe, muy buena presentación, muy clarita, ¿ya? Es un tema bien interesante, ¿o no? ¿Te llamó la atención un poco? Porque es otro lenguaje, otras clasificaciones. Y demasiado. Me gustó mucho, me costó mucho también. Para ser sincero, yo creo que es la presentación que más me ha costado hacer de los martes, porque me demoré mucho en entender todos estos conceptos. Es como otro lenguaje. Efectivamente. Efectivamente. Nada, quedé como sorprendido desde el punto de vista de, pucha, que tenían tiempo estos gallos. Claro, claro. Estar todo el día ahí metido escribiendo hasta el más mínimo detalle, pero si yo tuviera que decir como con qué me quedo yo esto, sería como el otro lado de como no limitarnos a usar las clasificaciones del DSM y las clasificaciones actuales, porque básicamente como que nos encasillan en algo que no necesariamente es así. Es una forma de clasificar esto, que hemos metido en eso, van a haber muchas cosas que después quizás no vamos a identificar, porque no vamos a saber ver. Claro. Sí, ahí hay como dos opciones, dos opiniones como probablemente algo contrapuestas, qué bueno que está la Fran García acá porque la Fran tiene formación gringa. Pero claro, en el fondo uno se pregunta como, claro, efectivamente uno ve en la clínica que tenéis pacientes con esquizofrenia que son súper distintos entre sí, po, y es como que se hace contraintuitivo que tengan la misma enfermedad. Así como, no sé, tengo a la mente varios pacientes que más allá de como estas clasificaciones más que dejamos un poco de lado, como las presentaciones más esquizofrénicas, catatónicas o paranoides o simples, evidentemente cuando uno veía pacientes te das cuenta que al final termináis así como esquizofrenia de freno paranoide, ¿cachai? Así como esquizofrenia como catatano de freno paranoide, ¿cachai? Entonces al final como que se te empieza a dibujar la utilidad de ese tipo de diferenciación, pues, ¿cachai? Eh, ahora, obviamente uno puede llevarlo así como al nivel como extremo de fineza psicopatológica como lo hicieron en la escuela alemana. Eh, y probablemente pueda dar cuenta un poquito más de estas variaciones o presentaciones un poco más claras. O sea, a mí inevitablemente se me vienen a la cabeza un montón de, o sea, pensando en la clasificación que mostraste de Wernicke, Kleist, Leonard, de varios pacientes que uno dice, ah, mira, estos gallos hubiesen clasificado tal vez A como una esquizofrenia no sistemática, y esto lo hubiesen clasificado como una esquizofrenia sistemática, y esto lo hubiesen... ¿sabes? O sea, como que efectivamente uno inevitablemente le empiezan a venir a la mente un millón de pacientes que uno dice, sí, todos tienen esquizofrenia, pero por otro lado no son todos iguales y algunos se parecen más a algunos tipos ideales que muestran esta clasificación. Ahora, como tú bien dices, esta clasificación muchas veces, por muy detallada e impresionante que sea, también pasa que igual se solapan pacientes. Entonces, pero creo yo que lo más importante, quizá la Fran ahí podría estar de acuerdo conmigo, es cuál es la utilidad de llegar a ese nivel de detalle psicopatológico con respecto a que si eso involucra algún cambio en el manejo, un cambio en el pronóstico, un cambio en el etcétera, ¿ya? Tal vez por eso es que nosotros quisimos mostrarle un poco más bien, limitarnos a la clasificación particularmente de la psicosis cicloide y buffet delirante, porque nos damos cuenta que el pronóstico es distinto, ¿ya? Sin embargo, son pacientes que ya sabemos de que muchas veces evolucionan o cambia el diagnóstico futuro y finalmente igual terminan siendo o un TAP o una esquizofrenia o lo que sea, ¿ya? Pero finalmente como que la utilidad de esto, si efectivamente el día de mañana se logra demostrar como correlato de neurobiología distinta, de comportamiento distinto, de respuesta a antipsicóticos distinta, de etcétera,
Claro, ahí tal vez sería como bien interesante de que podríamos revivirlos completamente, pero si es que no notamos grandes cambios entre un subtipo y otro, y que finalmente se tratan igual, quizá pierda un poquito la utilidad, por lo menos por el momento. A mí no me cabe la menor duda que si finalmente hay algún avance en esta línea, pudiese ser beneficioso. No sé qué opinas tú, Fran. O sea, yo creo que, bueno, imagínense, yo estudié en Estados Unidos y en Estados Unidos es DCM nomás, ¿ya? Los autores clásicos se habla de ello, pero más en la línea psicológica y un poco en la historia de lo que es la esquizofrenia, ¿ya? Pero hay muchos conceptos psicopatológicos que se pierden, ¿ya? En eso. Y al final uno se da cuenta de que, por ejemplo, yo trabajaba en una clínica hispana, ¿cachai? Y todas estas psicosis que podrían ser clasificadas a la mitad como psicosis cicloides, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Ellos me las mandaban a mí porque ellos no podían, desde su punto de vista de un americano, saber si esta cuestión era una reacción histérica o era una esquizofrenia de verdad o era una cosa cultural, ¿te fijas? ¿Ya? Entonces ahí tú te empiezas a dar cuenta de que, claro, los diagnósticos categoriales, como sería el DCM, ya sirven en el sentido como para ordenar, ¿ya? Y como para hablar el mismo idioma entre incluso distintos países y poder hacer investigación en relación a eso, ¿ya? Y entendernos entre nosotros, pero así como a largo plazo, así como en la globabilidad de lo que uno hace como psiquiatra, ¿ya? Como que hay muchas cosas que están metidas en un mismo concepto, que podría ser, por ejemplo, la esquizofrenia, ¿ya? E incluso como ustedes vieron en relación a la psicosis por trauma, criterios clásicos como, ¿cómo se llama? Como los síntomas de primer orden al final parecían más síntomas disociativos que en términos de diagnóstico. Entonces, pero sí es muy bueno tener la idea como descriptiva, ¿ya? O fenomenológica, ¿ya? Como para uno entender un poco de dónde pueden como venir los síntomas. Hay, y que no sea también una ¿cómo se llama? Una evaluación categorial, porque al final, a largo plazo, lo que uno hace es una evaluación longitudinal de los casos, ¿ya? Cómo se van comportando, ¿ya? Y con eso se llega al final a un diagnóstico, ¿ya? Ahora, hay un constructo de ese, ¿cómo se llama? Una línea de trabajo en ese sentido, ya que está como tratando de tomar estas cosas que no sé si la conocen, que es el RDoC, ¿ya? Que a los que les interesa esto, de cómo ver cómo los síntomas, ¿ya? Se están, las categorías sintomáticas se pueden relacionar con cosas estructurales, dígase, reflejar en partes del cerebro, ¿ya? Porque esto ya pasa a ser como el diagnóstico categorial, así como quien dice cuando se muestra en una de las líneas, que no me acuerdo de quién era, ¿ya? Que parte como de los síntomas psicóticos anímicos y termina en la esquizofrenia clásica, ¿ya? Es como eso, el RDoC, y una línea de investigación, ya que lleva varios años, y ¿cómo se llama? Yo creo que para mi gusto ese va a ser el futuro de la psiquiatría, ¿ya? Entonces nosotros necesitamos, como para entendernos las categorías, pero también necesitamos el curso longitudinal y la descripción sintomatológica como para poder hacer como estos RDoC, ¿cachai? Si no, no se pueden hacer ni con uno separado ni con el otro, ¿ya? Porque necesitáis más fineza. Y piensen que la razón de por qué al final los tratamientos que nosotros usamos son los mismos es porque ¿cómo se llama? Los antipsicóticos, incluso los antidepresivos, son una bomba de neurotransmisores. Son súper sucios. ¿Sabes? Sí, pues de hecho los más selectivos no son mejores. Todo lo contrario. Pues sabemos a qué estamos apuntando, le estamos tirando así como, bueno, una bomba de todo a ver qué la chuta, ¿sabes? Claro. ¿Ya? Oye, y lo otro que quería decir, súper importante, hoy día le tocaba a la, ¿cómo se llama? A la Nati presentar en el Congreso, porque yo le pedí como una cosa como para hacer un poco de publicidad a la beca. Entonces, les quería agradecer ¿cómo se llama? A la ayuda que prestó Pepe, porque él básicamente hizo la presentación que le tocaba a la Natalia, ¿ya? Y también a la Caro, ya que hizo la presentación aparentemente que le tocaba a Pepe del Diego para que esto pudiera pasar, ¿ya? Entonces, eso chicos, o sea, gracias a todos porque se pusieron todos, entre comillas, la camiseta por la beca, ¿ya?
Yo sé que ustedes están trabajando full, ¿cachai? Que cambiar una cosa así como esto no es fácil, y menos el tema de la psicosis cicloide que les tocó, ¿ya? Que es un montón de cosas que hay que leer, y a mí me cuesta organizar mi cabeza con la psicosis cicloide, como que parto y digo, no, esto debe ser como, ¿cómo se llama? Un trastorno de personalidad, y después digo, no, esto debe ser un principio de un trastorno bipolar, y después digo, ya, ¿se fijan? O no, es un trastorno orgánico. A mí me cuesta organizar, ¿ya? ¿De dónde es? Entonces me imagino el tremendo trabajo que tiene que haber hecho Pepe en una semana, y también yo sé toda la literatura que pone el Diego, y todo el estrés que es para la Nati presentar hoy día, ¿ya? Así que un millón de gracias a todos ustedes y a los 3 becados que se la jugaron por la beca. Eso, chiquillos, así que un aplauso para ustedes. Sí, muy bien, Guillo, muy Gracias, bien. doctora. Por la disposición. Se Así que agradece. ese es como mi resumen de pasar de un país a otro, de una cultura, ¿ya? Así que no, es súper también, aquí yo aprendí mucho porque así como, como, ¿quién diría yo? El resumen de la psiquiatría chilena se podría decir que es ROA, no sé si opináis lo mismo. Sí. ¿Ya? ¿Cachai? También he aprendido mucho como para ordenar mis conceptos desde la psiquiatría chilena, como un poquito como para poder fundamentar cosas que de alguna u otra manera no podría haber fundamentado con el DCM. ¿Ya? Claro. Sí, a mí justamente rescato lo mismo que dice la Fran, porque finalmente me imagino que se habrán dado cuenta que es un poco lo que hablábamos la otra vez, como uno ve a un paciente psicótico que te están cumpliendo de criterios de CM de esquizofrenia, y sin embargo uno dice, pero esto no es una esquizofrenia, ¿cachai? Pero cuando uno empieza a argumentar el por qué te parece que no es una esquizofrenia, empezamos a encontrar cuestiones medias blandas, que uno dice, pucha, el curso, ya, y como el contacto, y cuestiones que uno dice, ya, pero ¿qué validez tiene eso? Entonces, justamente tal vez expandir un poco la fenomenología permite argumentar de mejor manera por qué me parece que esto es una psicosis disociativa, una esquizofrenia, una psicosis afectiva, psicosis atípica. Entonces, creo yo que por ahí también va efectivamente el valor del tema. Quizá un pequeño acápite cortito, que con respecto a en qué se basaron finalmente y qué aportó cada uno de Wernicke, Kleist, Leonard en esta clasificación. Principalmente ellos se basan en 3 grandes principios, que es el principio de parsimonia, que ese lo acuñó Wernicke, que en el fondo, a diferencia de la concepción nuestra actual, en el fondo lo que él habla de que habrían como, en el fondo, alteraciones elementales que se relacionan con el problema nuclear, y que de ese problema nuclear derivan otros problemas secundarios. Entonces, por ejemplo, en estas esquizofrenias que refieren que son como más, como entre comillas, sistematizadas, él plantea, por ejemplo, de que, no sé, la alteración nuclear de trastorno formal del pensamiento y lenguaje pudiese dar cuenta de, secundariamente, otros síntomas. Entonces, eso podría ser, que es un poco distinto a lo que nosotros vemos hoy en día en nuestras clasificaciones, porque de hecho nosotros vemos como, no sé, la logia se relaciona con tal circuito, no sé, trastornos formales de este otro circuito, alucinaciones de este otro circuito. Lo que plantea él es que habría un fenómeno nuclear y que de ese se deriva el resto, ¿ya? Al menos en la sistematizada. Después el principio longitudinal, que es lo que dice la Fran, el curso. El curso de la enfermedad se lo acuña Kleist, y que el curso de la enfermedad muchas veces permite hacer un mejor como apreciación de que es un poco lo que mostraste tú, Pepe, en tu caso clínico al principio, que dijiste, mira, el curso, no parece esto, no parece esto, ¿ya? Y Leonard finalmente incorpora el concepto del tema de las agregaciones familiares, ¿ya? O sea que perdón, antes de hablar de algo cortito con respecto al curso, que es algo que uno lo ve harto en los esquizoafectivos, por ejemplo, que ve un paciente que, típica esta historia, yo creo que a todos nos ha pasado a ver esto, paciente que llegó con antecedentes de diagnóstico de manía, de TAP 1, y que después en la otra hospitalización le dijeron que tenía esquizofrenia, y que ahora les parece que es más otra cosa, y que ahora les parece más TAP, y que después esquizofrenia, y que es un poco lo que hablamos en el seminario, el esquizoafectivo, de la presentación concurrente versus secuencial. Entonces lo que plantearía Leonard en ese caso es como, ok, es la misma enfermedad, solo que se presenta distinto dependiendo del momento. O sea, a veces se presenta más maniforme, a veces se presenta más esquizo, pero que finalmente es una enfermedad y no que tenga dos, o que
o que todos necesariamente estamos confundidos y que clasificamos mal, ¿ya? Eso pasa harto en los esquizofrénicos, ¿ya? Eso, bueno, y Leonard agrega el tema de la agregación familiar, o sea, pacientes con antecedentes familiares de ciertas enfermedades tienen más riesgo de heredar probablemente enfermedades primo-hermanas, ¿ya? Pero obviamente estamos claros de que eso es parcialmente verdad, ¿ya? Entonces, eso es como un poquito el tema. Ya, y lo último que quería comentar cortito es con respecto a la psicosis cicloide de angustia-felicidad. Quisiera comentarles de que la parte de felicidad es una experiencia distinta a la euforia, es distinto a lo que lo describen, distinto al TAP. En el fondo no es un paciente eufórico o expansivo, sino que es un paciente que como mostró Pepe en esa tabla, como bien resumen, como beatificado, así como es una sensación extásica más que es como una felicidad patológica más, y como digo, más extásico de conexión como con lo divino, más que una idea megalomaníaca o una idea como más de expansividad. Entonces ese detallito, comentarlo porque no se ve igual. Rápidamente me recordó un paciente que tenía literalmente eso, pero que el curso longitudinal era de TAP, ¿no? Pero esa es la diferencia, ¿ya? ¿No era el ESAR? ¿No? Sí, claro, exactamente. Que lo vimos juntos, ¿cierto, Pepe? Que él tenía, ¿te acordáis que lo definimos? Que él no estaba como eufórico, sino que estaba extasiado. Extasiado, ¿ya? Que eso es un poco lo que les pasa a la psicosis cicloide, angustia-felicidad, que esa es la sensación, ¿ya? No es que él tenía superpoderes o que él era divino, sino que él estaba conectado con lo divino. De pasadita, es un poco lo que Teresa de Jesús, esta santa española, le pasaba cuando tenía sus crisis epilépticas, que sentía hasta un fenotipo que finalmente la señora probablemente estaba psicótica, tenía si es que no es un TAP, era algo como esto, ¿ya? Pero se piensa que más bien tenía epilepsia, ¿ya? Porque tenía crisis convulsivas que en ese entonces se interpretaron como casi que como que Dios la poseía y que la atormentaba a los demonios por lo mismo, y cosas así, ¿ya? Entonces, cuando hablo de Teresa de Jesús no me refiero a la nuestra, sino que a la española, ¿ya? Bueno, en fin. Entonces, eso, muchas gracias, chiquillos. El siguiente tema es un tema interesante que no sabía bien cómo clasificarlo, pero que después se me ocurrió meterlo en psicosis puerperales o psicosis perinatales. ¿Por qué aparte? Porque no, es un saco un poco más grande que finalmente permite, o sea, quiero sacarles el concepto de que eso siempre está, porque no siempre está, pero recordarles de que tiene una asociación muy grande con bipolaridad, ¿ya? Entonces, en el análisis de la psicosis puerperal no es lo mismo una paciente psicótica que se descompensa en el parto o en el periparto a una paciente que presenta de nuevo psicosis en ese periodo de tiempo. ¿Ya? Entonces, eso es el tema interesante del próximo seminario. Ya lo tengo listo. Me di cuenta que se me olvidó subirlo, pero está listo. Así que hoy día lo subo. ¿Ya? Eso, chiquillos. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima. Cuídense. Chao.